Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. El tema de hoy lo vamos a presentar con tres imágenes recientes que hemos visto todos en televisión, incluso algunas de ellas han dado la vuelta al mundo. Vamos a presentar esta primera imagen que es reciente, del día 13 de julio. Todos recordarán los incidentes en la zona del Obelisco después de que la Argentina perdiera la final del Mundial de Fútbol frente a Alemania, con los destrozos, los enfrentamientos con la policía. Otra imagen, también muy reciente, unos días después de esa imagen, de esos incidentes, tiene que ver con grafitis en las nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento. Esa imagen todavía no se había puesto en funcionamiento, ya los habían vandalizado y después, de hecho, el primer día que empezaban a circular estas formaciones por la línea Sarmiento, nuevamente habían aparecido con pintadas. Y una imagen más de la Plaza del Congreso, estamos hablando de la escultura de Auguste Rodin, uno de los tres originales que tiene esta obra. Una está en Buenos Aires, otra en la ciudad de París, la otra en Filadelfia. El año pasado, hace en realidad casi 2 años, apareció pintada a fines de 2011 y luego el trabajo que tuvieron para poder reconstruirla, limpiarla, una escultura histórica que es patrimonio de todos los argentinos. 3 imágenes distintas que hablan de un problema similar que tiene que ver con, por el primer lado, el vandalismo sobre la cosa pública y también, por otro lado, un debate de quienes tienen otra mirada que dicen que esto es arte urbano y también es un debate, pero que tiene que ver también con qué hacemos con lo que nos pertenece a todos. Por un lado, también la discusión que hay en el ámbito legislativo, cuando tratan de imponer penas y si ese es el camino para evitarlo. Algunos dirán, ¿por qué evitarlo? Si esto es una expresión pública. Nuestro primer invitado de hoy es fiscal contravencional penal y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Mauro Tedesco. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Me imagino que estas imágenes las conoce bien. Sí, perfectamente. Son imágenes de hechos que a diario se suceden en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, este tipo de delitos o contravenciones que podemos observar en las imágenes, ya sea el delito de daños, simples o agravados, como así también la contravención de manchar o ensuciar bienes, que es la contravención que hace poco estuvo en debate parlamentario en la legislatura local, son estadísticamente de las que más participamos los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, detenciones en flagrancia, las que más tenemos los fiscales de la ciudad son referidas a los delitos de daños. ¿Está bien? Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires los fiscales trabajamos con una serie acotada de delitos a consecuencia de las sucesivas transferencias de competencia que desde el Estado Nacional derivan a la Ciudad de Buenos Aires. Para establecer primero algún marco, estas cosas están prohibidas, están penadas por la ley. Tanto el ensuciar una escultura, una obra de arte, un monumento histórico, como seguro, una pared, ya sea pública o privada, y obviamente romper patrimonio, ya sea una parada de colectivos, digamos. Eso está prohibido y penado por la ley de la ciudad. Sí, claro, de menor a mayor en cuanto a la vulneración del objeto del bien jurídico protegido por el Estado. El artículo 80 de la ley 1472, antiguamente llamada Ley de Convivencia Urbana, que es el Código Contravencional. Que es el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. En ese código sí intervenimos en todas las normas los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Tipifican en el artículo 80 el manchar o ensuciar bienes con una pena que va hasta los 15 días de trabajo de utilidad pública y una pena de multa. Justamente es la que comentaba que hace poco tuvo debate parlamentario. Si yo pinto, sí, ¿cuánto es la multa máxima que puedo llegar a recibir? Eso es lo que justamente se está cambiando, pero alrededor de 20.000 pesos, ahora con la nueva reforma. El tema no es tanto la multa, sino como vos decías con anterioridad, el tema y la necesidad de que esté legislado de esa manera, que esté prohibido en la Ciudad de Buenos Aires el realizar este tipo de conductas. Pero decíamos de menor a mayor en cuanto a la afectación del objeto de bien jurídico protegido, porque a veces nos confundimos y algunas de las imágenes que vos presentaste no son una contravención, por lo menos a criterio del Ministerio Público Fiscal, y también así lo hizo saber amplia jurisprudencia. La jurisprudencia, para que la gente entienda, es la opinión de los jueces en distinta temática, y la jurisprudencia, aunque está dividida,
personalmente me inclino por sostener que muchos de estos hechos injustos son delito. Son constitutivos del delito de daño, o en algunos casos daño agravado cuando el menoscabo del bien pertenece, por ejemplo, al Estado. Es un bien de dominio público, como puede ser un monumento, como puede ¿Y ahí ser una se corre de la estatua. competencia del trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad o todavía tienen competencia en ese caso? No, porque casualmente el artículo 183 y artículo 184 del Código Penal son delitos transferidos a la órbita de competencia de la justicia Y de en la ese caso, de la ¿qué Ciudad pena de Buenos podría Aires. caberle a alguien que, como vos decís, ya no es una contravención, sino es un delito? No, ahí separamos en dos grandes grupos. En un primer grupo podemos enmarcar lo que se llama daño simple. ¿Está bien? El daño simple tiene una pena de 15 días a 1 año de prisión, ya pena privativa de la libertad. Circunstancia que no tiene la contravención que hablábamos antes del artículo 80, Claro. que tiene pena de trabajo de utilidad pública o de multa. ¿Está bien? Es el daño simple. O puede existir el daño agravado, ¿está bien? Que es aquel daño, como comentaba, que se produce sobre algún objeto de bien público, o se produce, por ejemplo, en lugar despoblado y banda, o se produce como consecuencia del accionar de una fuerza banda, de por ejemplo, lo que seguridad. vimos en el Obelisco. Banda es lo que vimos en el Obelisco, pero eso estaría relacionado con otro delito mucho más grave, que es el delito, por lo que se vio en las imágenes televisivas del Obelisco, había mucho directamente de robo, en este caso agravado por haberse cometido en lugar poblado y banda. Y también vimos mucho del daño simple, cuando es un daño a un bien privado, y vimos mucho también a semáforos, a esculturas, monumentos, a calles y demás, vimos mucho de directamente daño agravado, que es lo que yo te decía que estaba tipificado en el artículo 184. Esta conducta tiene una pena mayor al del daño simple, que va desde los 6 meses a los 4 años de prisión. Y lo importante de destacar es que las dos conductas delictivas, en caso de ser advertidas por personal policial en el momento de cometerse, lo que nosotros llamamos flagrancia, o inmediatamente después, son pasibles de lo que se denomina la detención en flagrancia, es decir, son delitos detenibles. Y al menos en la ciudad de Buenos Aires, los fiscales de la ciudad de Buenos Aires convalidamos estas detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad, ya sea Policía Federal o Policía Metropolitana, y luego de certificar causas pendientes, antecedentes, recibirle declaración al imputado y demás, si tiene antecedentes penales, muchas veces se solicita a los jueces la detención preventiva de esta persona. Y muchas otras veces no, porque el principio de inocencia, digamos, rige en el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, son delitos detenibles y que comúnmente se detienen en la Ciudad de Buenos Aires este tipo de personas. Antes de preguntarle qué pasa habitualmente con esas causas, quería compartir algunos datos para contextualizar. Sí. Cuando hablamos de, bueno, ¿y esto es algo aislado? Cuando de hecho, según datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no lo es. A ver, algunos datos para tener en cuenta. ¿Cuánto gasta la ciudad en reparar aquellos daños producidos por estos hechos? Entre 5 y 7 millones de pesos por mes destina la Ciudad de Buenos Aires para reparar los daños. Ahora después hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires que insumen mayor costos para reparar estos daños. ¿Cuáles son las zonas, digamos, más calientes, los puntos más críticos? El Obelisco es habitual, de hecho, una de las imágenes tenía que ver precisamente con eso, lugares habituales de concentración de protestas, ¿no? La Catedral Metropolitana, el Cabildo, enfrente de la Catedral, el monumento a Julio Argentino Roca, en Diagonal Sur, al lado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y también el subterráneo, principalmente las formaciones del subte. Y puntualmente sobre este caso está el dato de cuánto invirtió Base, la empresa pública que administra el subterráneo. En total, 7,5 millones de pesos destinó en el último tiempo a limpiar las formaciones, desde el traspaso de la Nación a la ciudad. Y después hay un dato que muy bien conoce el fiscal sobre cuántas son las causas que finalmente avanzan y las que pasan a archivo de los daños, del vandalismo, que el total son el 85% de las causas de las que ustedes trabajan quedan archivadas. Es decir, lo pueden tomar infraganti
lo que sea, pero finalmente la mayoría quedan en la nada, se archivan. ¿Por qué? Igual que se archiven no quiere decir muchas veces que quede en la nada. El archivo obedece a varias instituciones del derecho procesal penal que quizás muchas veces son aún más enérgicas, penalmente hablando, o más importantes que una pena privativa de la libertad. Dijimos que en el delito de daños tiene una pena mínima de 15 días de prisión. Y dijimos que en la contravención de ensuciar bienes tiene una pena mínima de 1 día de trabajo de utilidad pública o una pena mínima actual de 200 pesos. Entonces habría que ponernos a pensar si el archivo, por ejemplo, que es el archivo más común en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de una suspensión del proceso a prueba, ¿está bien?, en beneficio de ese imputado, donde en lugar de aplicarle directamente una sanción penal, como puede ser algún día de arresto o como puede ser algún día de trabajo de utilidad pública, sino que se le da la oportunidad de resarcir a la sociedad, en general hablamos de que son bienes públicos, a través de utilizar su oficio en tareas de utilidad pública. ¿Y eso funciona? Sí, funciona y es el porcentaje más alto de archivos en la Ciudad de Buenos Aires por la contravención de ensuciar bienes públicos o privados, o también por el delito de daños. Nosotros, por ejemplo, en la Fiscalía Norte hemos hecho suspensiones del proceso a prueba con reglas de conducta dirigidas a estos famosos grafiteros, donde realizaron realmente obras de arte, murales y demás, en lugares donde la gente quiere que haya murales. Ahora, ¿y qué explicación ustedes recibían por parte del grafitero al momento de preguntarle, ¿y por qué haces esto? No, ellos sostienen que es una expresión de cultura urbana. Lo que pasa es que acá, como en casi todo el derecho penal y constitucional, hay una colisión de intereses o de derechos entre, por un lado, los grafiteros, que sostienen esta libertad de expresión popular. Incluso en el subte o en el tren. Sí, la expresión popular de manifestarse libremente a través de su pintura no distingue objetos de bien jurídico, ¿está bien? Puede ser un tren, una escultura, la pared de una vecina o el murallón de una plaza pública. Por eso es que te decía que a ese nivel grande de archivos no debemos perder de vista que el Ministerio Público de la fiscal de la ciudad también trabaja activamente por ejemplo, en mediaciones, ¿está bien? Es decir, muchas veces con la contravención de manchar o ensuciar bienes privados, no hablemos de los bienes públicos, sino privados, muchas veces se insta a las partes a través de un canal de diálogo o de mediación. Y también entonces se archiva por esta consecuencia. Lo que vos hablabas del 15% restante, el 100 menos el 85 que se archiva, son directamente condenas por este tipo de delitos o contravenciones. Y ahora, para finalizar, porque nos quedan unos segunditos nada más. Sí, cómo no. ¿Creen que hasta ahora la legislación vigente es una herramienta hasta ahora suficiente para poder trabajar con estos casos? Para los fiscales que día a día trabajamos atrás de las flagrancias de los delitos y contravenciones, nunca es suficiente. ¿Está bien? Si yo le diría a usted que la pena mínima para hoy día, para ensuciar un bien, es 1 día de trabajo de utilidad pública, o la pena mínima para la comisión de un delito penal, como el daño simple, es de 15 días de prisión o reclusión, nunca es suficiente. Pero sí son herramientas válidas. Celebro el debate parlamentario de hace unos días respecto de la reforma del artículo 80, donde agrava las penas que aún siguen siendo quizás para el resto de la sociedad bajas, pero agrava las penas cuando se mancha o se ensucia un bien público. Pero lo importante para detectar es que, y esto no sé si se habrá trabajado en la Comisión de Justicia o en el debate parlamentario, es poder determinar cuándo una conducta de este tipo se enmarca dentro de una contravención y cuándo es un delito. Se lo vamos a preguntar en el próximo bloque, tenemos una mesa de diálogo de legisladores. Perfecto. Doctor Tedesco, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. En el próximo bloque de Proyecto Legislatura, entonces, dialogamos con los legisladores que debaten precisamente sobre las penas a estos actos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.